Buenas tardes, mi nombre es Edgardo Martínez. Esta es la clase de Física Elemental, segundo de bachillerato. Vamos a desarrollar un ejercicio sobre la ley de Lussach. Vamos a revisar lo que son las fórmulas, donde encontramos que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 por la presión 1 entre la presión 2. La temperatura 2 la encontramos como igual a temperatura 1 por la presión 2 sobre la presión 1. La presión 1 es igual a la presión 2 por la temperatura 1 entre la temperatura 2. Y la presión 2 es igual a la presión 1 por temperatura 2 entre la temperatura 1. Como vemos acá tenemos un ejemplo que es el que vamos a desarrollar. Dice, un gas está a 12 atmósferas cuando la temperatura es de 35 grados centígrados. Después de cierto tiempo, su temperatura cambió a 50 grados centígrados. ¿Cuál es la nueva presión? Lo primero que vamos a hacer es encontrar los datos. Donde encontramos que un gas está a 12 atmósferas. Esto es la presión 1. Es igual a 12 atmósferas. Cuando la temperatura es de 35 grados centígrados. Temperatura 1, 35 grados centígrados. Después de cierto tiempo, su temperatura cambió a 50 grados centígrados. Temperatura 2, 50 grados centígrados. ¿Cuál es la nueva presión? Es lo que tenemos que encontrar. Es la presión 2, la presión final. Como sabemos, la temperatura solo la podemos trabajar con Kelvin. Por lo tanto, vamos a convertir. Acá en este mismo espacio, solo le sumamos 273. Es igual a 308 Kelvin. Y acá 50 más 273, que es igual a 323 Kelvin. Nos vamos a las fórmulas y revisamos que lo que nos pide es la presión final, la presión 2. Por lo tanto vamos a trabajar con esto. La presión 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Presión 2 es igual a la presión 1 por la temperatura 2. Esto lo dividimos entre la temperatura 1. Acá solo sustituimos presión 2, la presión 1, que es 12 atmósferas, por la temperatura 2, que es 323 Kelvin. Esto lo vamos a dividir entre la temperatura 1, que son 308 Kelvin. Encontramos que la presión 2, la presión final, es igual a 12 atmósferas por 323 Kelvin, que nos da un resultado de 3876 entre 308. Acá cancelamos Kelvin con Kelvin y nos quedamos trabajando con atmósferas. Luego acá encontramos la presión final es igual a 3876 entre 308. Esto nos va a dar un resultado de 12.584 atmósferas. Y como vemos, hemos llegado al final del ejercicio y esto es todo. Gracias.